noches, estamos en La Justicia a tu alcance. La Justicia a tu alcance es resultado del esfuerzo conjunto de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y del Honorable Tribunal Superior de Justicia en Oaxaca. ¿Para qué? Para llevar hasta ustedes los temas más relevantes de la justicia en Oaxaca. Uno de esos temas de la mayor trascendencia y que está muy ligado a nuestra vida cotidiana y a nuestras relaciones jurídicas que entablamos con las demás personas, tiene que ver con la solución de controversias. Estamos muy acostumbrados culturalmente a asociar delito con cárcel y delito con sentencia, y hoy sabemos que el sistema penal funciona de una manera distinta. Al funcionar de una manera distinta, nos permite diversas puertas alternas, vamos a decir así, para poder llegar a la reparación de los daños causados o de los delitos cometidos, y también para que no todos los asuntos terminen en una etapa de juicio. Uno de estos temas que es muy importante y que es lo que permite también hacer posible que la justicia sea pronta son las formas de solución alternas del procedimiento penal en este caso. ¿De qué se tratan? Bueno, esas formas de solución alterna son aquellos mecanismos que la propia ley abre y permite para que se pueda llegar de una manera más ágil a un resultado en el que las partes en un procedimiento se sientan reparados, se sientan retribuidos, y que en un momento dado puedan agilizar todo el mecanismo y toda la estructura de la justicia. Para que podamos hablar de este tema, que es muy importante y que como ciudadanos nos puede permitir acceder a una mejor justicia, vamos a ver esta cápsula que preparó nuestra producción y regresamos a La Justicia a tu alcance. Los conflictos dentro de la sociedad persisten y son inevitables a la condición y estado natural del ser humano. La realidad hoy en día es que la convivencia es cada vez más compleja debido a las diferencias de conductas y a la interacción social, familiar o personal, por lo que intervenir en un proceso de resolución de conflictos intenta ser la solución para evitar futuros problemas. En este sentido, las formas alternativas corresponden a mecanismos no formales y solidarios que brindan un elemento fundamental en la humanización del conflicto, con la presencia de una tercera persona que actúa como facilitadora, especialista en resolución o prevención del conflicto. Dentro de las formas alternativas de resolución de conflictos se encuentran la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Son muchas las ventajas que suponen las formas alternativas de solución de procesos, ya que las decisiones que toman conjuntamente todas las partes afectadas pueden adaptarse a la medida de las necesidades de cada una de ellas. Estas, ayudadas por un tercero, tienen más posibilidades de encontrar una solución eficaz que si la propone un extraño, además de que también ayuda a conservar una relación de continuidad entre las partes, lo que sería más difícil si se acaba en una batalla judicial. Además de ello, hay que apuntar que las personas que llegan a un acuerdo por sí mismas son más propensas a cumplirlo que cuando lo dice un juez. Sin embargo, existen otras formas alternativas cuando el proceso judicial ya está en manos del juez, y estos son el acuerdo reparatorio y la suspensión del proceso a prueba. El primero son los acuerdos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control, según la etapa en la que se den y que se hayan cumplido, tienen como efecto la extinción de la acción penal. Estos acuerdos ponen fin a la controversia total o parcialmente. Esto dependerá de lo establecido por las partes dentro de los acuerdos. El acuerdo reparatorio, junto con la suspensión provisional del proceso, forman parte de la clasificación que hace el artículo 184 del Código Nacional de Procedimientos Penales de las soluciones alternas que existen al procedimiento ordinario penal. Por su parte, la suspensión del proceso a prueba es aquella salida alterna que propone el mismo sistema, a fin de que la persona inculpada o imputada pueda terminar su proceso penal, cumpliendo con un plan de reparación del daño y una serie de condiciones. Una vez cumplido esto, concluirá la causa penal.
El objetivo de la suspensión condicional consiste en dar por terminado el proceso ordinario penal, sin tener que llegar a un juicio oral y, por ende, sin que medie una sentencia, brindando la oportunidad al imputado de que, cumpliendo con esta salida alterna, se extinga la acción penal. Para hablar de estas formas de solución alterna al procedimiento penal, se encuentra con nosotros un invitado que ha estado ya con nosotros, que en las ocasiones en las que nos ha acompañado aquí en La Justicia a tu Alcance, nos ha brindado conocimientos y explicaciones muy sencillas y muy claras sobre estos mecanismos jurídicos que hoy en día están vigentes en nuestro estado y en nuestro país, y que, bueno, nos ha permitido entender muchas cosas. Le damos la bienvenida al maestro Luis Raúl Hernández Avendaño. Él es juez de debate de la región de la Cuenca del Papaloapan. Juez, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, nuevamente presente con mucho gusto para poder ayudar en lo que se pueda acá. Claro, pues el tema que nos trae esta noche es formas de solución alterna del procedimiento. ¿Qué podemos entender por esto con relación al funcionamiento general del sistema, para que podamos tener un punto de partida y de referencia? Sí, las formas alternas de solución, como se le llama, tienen una filosofía bastante interesante. De hecho, parece que esa filosofía a veces no se logra materializar. Digamos que cuando hablamos de derecho penal, uno busca castigo, siempre, por lo general es prisión, es decir, retribución. Me hiciste algo, quiero que te castigue. La justicia restaurativa o alternativa, que muchos dicen que antes esa era la justicia real, la alternativa, no la justicia de ahora. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que ese conflicto entre esas dos personas, ellos lo llaman se sane, ¿no? O se restaure. Pero muchas veces las personas no buscan la prisión, es decir, hay personas que únicamente lo que quieren es que su ofensor entienda que le hizo un daño y que tenga una empatía con él, es decir, quiero que entiendas que me hiciste daño, no importa, tal vez no quiero que te disculpes, pero quiero que entiendas el daño que me causaste y que soy una persona igual que tú, ¿no? Y que no deberías de haberlo hecho. Eso es lo único que a veces quieren las personas y otras veces quieren que se les repare económicamente o una disculpa pública, cuestiones así, ¿no? Entonces muchas veces esta filosofía no se logra materializar en el ámbito penal por la cuestión de establecer plazos y de establecer procedimientos y establecer reglas para poder proceder, ¿no? También Ferrajoli habla de que hay bienes jurídicos disponibles y bienes jurídicos indisponíveles. Él dice que el derecho penal mínimo, cuando hay esta clase de bienes jurídicos disponibles, es decir, por ejemplo, los patrimoniales, es decir, el patrimonio, uno puede decidir si denuncia o no. Él dice este tipo de conductas sería mejor que no estuvieran en el derecho penal, que estuvieran en otra rama, no importa cuál, pero no en el derecho penal, que el derecho penal se quedara con lo indisponible, pues, ¿no? Donde el Estado tiene que ingresar a molestar a una persona porque cometió una conducta muy lesiva, pero no se ha logrado hacer esta filtración de bienes jurídicos. Entonces, por esa razón, las salidas alternas, ¿cómo se materializan en el Código Nacional? Por vías en las que ciertos delitos pueden ser solucionados por las partes sin llegar a una condena, es decir, a una prisión, sino simplemente se llega a un acuerdo, que sería el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Serían los dos mecanismos que se tienen en la Ley Nacional, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, para poder llegar a una solución que no sea una sentencia, a diferencia del procedimiento abreviado o del juicio oral, que terminan en sentencia. Claro, en este caso nos dice que uno es el acuerdo reparatorio y el otro es la suspensión, lo que se llamaba en el Código de Oaxaca la suspensión del proceso a prueba, ¿no? Exactamente. ¿Cómo podríamos entender esto? Porque creo que es un punto de partida muy interesante hacer esta distinción entre una cosa es el juicio oral y el procedimiento abreviado, donde hay una sentencia que condena, o sea, donde hay un responsable visible y todo, y otro son estos mecanismos alternos. ¿Estos qué buscan? ¿Hacia dónde van? Se entendería que lo que buscan es restaurar la relación entre las personas. Muchas veces, por eso que critican algunos estudiosos de la forma en que se hace, porque muchas veces cuando se comete un delito,
no solamente participa la víctima y el ofensor, muchas veces el delito es provocado por los familiares. A lo mejor la víctima insultó a un familiar y el acusado defendió a ese familiar y golpeó a la víctima, y se metió otro familiar y se empezaron. Entonces, muchas veces no solamente tiene que ver con la víctima y el ofensor, sino también con su comunidad, es decir, con su familia y la otra, a quienes le hicieron daño. Pues no, muchas veces el que haya un proceso penal no solamente afecta al acusado o a la víctima, sino también a las personas que están cerca de él. Entonces, lo que busca esta salida, se entendería primordialmente, es restaurar esas relaciones en comunidad, es decir, sigamos siendo comunidad, sigamos siendo habitantes del mismo espacio. Pero lastimosamente en materia penal no se parece que no se enfoca en este punto, sino se enfoca más en solucionar el conflicto sin que lleguemos a sentencia, es decir, otra vez descongestionemos el sistema, cuando no debería ser así la aplicación de las salidas alternas, porque muchas veces se revictimizan. Un ejemplo, muchas veces cuando la víctima llega a denunciar, después le dice el Ministerio Público: mira, te voy a dar la oportunidad de que vayas con la persona que te ofendió y lo perdones. Pues entonces uno como víctima, ¿cómo se siente? De decir, bueno, yo fui a denunciar y lo que me dicen es que tengo que ir a ver a mi ofensor y tenga yo la oportunidad de perdonarlo. Entonces muchas veces eso revictimiza en vez de ayudar. Entonces la forma en que se aplica sí debería tenerse cuidado. Claro, y ya yendo en concreto, por ejemplo, el acuerdo reparatorio, ¿en qué consiste y en qué momento se solicita? ¿Quién lo puede solicitar? ¿En qué momento se puede activar y quién puede activar ese mecanismo? Sí, el acuerdo reparatorio es un acuerdo entre víctima y ofendido, así lo llama la ley, aunque les digo, no debería ser así, porque muchas veces afecta a otras personas, o muchas veces no se llegan a solución por otras personas que no son la víctima del ofendido. Pero la ley dice, es víctima y ofendido llegan a un acuerdo. ¿Desde cuándo puede ser? Desde la denuncia, desde que yo denuncio o querello una ofensa o un delito pues que me cometieron. Desde ese momento el Ministerio Público puede decir, vamos a hacer esta posible solución, si es que están de acuerdo, y si dicen ellos que sí, ahí se resuelve el problema con un acuerdo reparatorio que básicamente tiene que ver con la reparación del daño causado. Ahí hay una libertad de escoger cuál es la reparación del daño causado, incluso puede ser actividades, puede ser un pago económico, una disculpa pública, alguna actividad que la víctima también quiera que se haga, pero lo que tiene que hacer el Ministerio Público y el juez es vigilar que estas no sean desproporcionales a la conducta, se supone. Por eso es que digo que ahí pierde la cuestión de la restauración, porque vuelve otra vez a querer el derecho regular algo que tal vez el derecho no podría regular, que es la forma en que se conducen o conviven las personas. Le digo muchas veces, la víctima va a decir, lo único que quiero es que entiendas que me hiciste daño, ni siquiera quiero que disculpes, pero tú eres, por ejemplo, un funcionario público y quiero que entiendas que eso no lo hacen los funcionarios públicos, y con eso estará satisfecha. Entonces, muchas veces no tiene que ver con la reparación de un daño causado, ¿no? Y muchos jueces o ministerios públicos no aceptarían un acuerdo reparatorio de esta manera si no dice que en la reparación del daño se da por pagado o que es tanto. Si no hay esa expresión, ellos no lo aceptarían porque no entienden esta concepción de restaurar la relación, ¿no? Porque imaginemos una persona que paga la reparación del daño, pero está igual o más enojada que antes, ¿no? Entonces la idea no sería con ese fin. Entonces el acuerdo reparatorio se puede hacer con el Ministerio Público desde que denuncio querello, o si no se puede ahí con el juez, una vez que el Ministerio Público ya lleva el asunto con el juez y el juez empieza a tener conocimiento y vincula a proceso, ya lo puede, ahí ya lo tiene que hacer necesariamente el juez. Es decir, si vamos con el Ministerio Público lo puede aprobar. Si ya pasó con el juez, eso es el juez el que lo tiene que aprobar el acuerdo reparatorio, que tiene como finalidad que se repare el daño causado, pero en un concepto amplio, no un concepto económico nada más, ¿no? Y entonces, cuando se opta por este acuerdo reparatorio, las partes le presentan, por ejemplo, en el caso del juez, cuando ya está en la fase vamos, en manos de un juzgado, le presentan una propuesta,
o cuando lo presentan ya es una especie de acuerdo que el juez reconoce y para esto le da un plazo para que cumpla, vamos, una vez que hay un diálogo, vamos a decir, entre las partes en conflicto, que dice, mira, nosotros ya acordamos que la reparación del daño va a ser en esta vía, en esta forma, pues, ¿no? ¿Qué les dice el juez? Sí, acepto tu propuesta y te doy tanto tiempo para que me digas que la cumpliste, ¿o qué pasa en ese caso? Sí, aquí también entra otra norma que se llama la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en materia penal, que establece la justicia restaurativa y establece la figura del facilitador, se le llama, ¿no? Entonces, básicamente, cuando ya pasan, ya sean con el Ministerio Público o con el juez, por lo general van con un facilitador, que se supone es una persona que tiene las capacidades para poder hacer que las personas se restauren en sus relaciones. Y este facilitador es el que ayuda a hacer el acuerdo. Y con este acuerdo es que van las partes, pero ya filtrado por un facilitador, y por eso es que el juez se le puede hacer más fácil, o al Ministerio Público, llegar a aprobar este acuerdo reparatorio que tuvieron, y a veces este acuerdo reparatorio puede ser de manera inmediata, es decir, muchas veces dice, quiero que me pagues el daño causado, consistente, por ejemplo, en 5,000 pesos, en ese momento lo paga, se cumple el acuerdo y en ese momento se termina ese asunto penal. O puede también estar sujeto a plazos. En los plazos sí el juez tiene que ver y ponderar qué plazos son prudentes y proporcionales para poder aceptar un acuerdo reparatorio. Y una vez que el acuerdo reparatorio se cumple, el procedimiento se termina sin decir tú fuiste culpable, tú no, o sea, simplemente queda, vamos a decir así, suspendido. Vamos a una pausa muy breve y ojalá nos pueda comentar de esto regresando de la pausa. No tardamos nada. El acuerdo reparatorio es un acuerdo al que llega la víctima y el inculpado, con la aprobación del Ministerio Público o el juez de control de garantías, con el fin de solucionar un conflicto y cuyo cumplimiento extingue la acción penal. En nuestro país se alcanzan generalmente a través de los medios alternativos de solución de conflictos, los cuales constituyen diversas técnicas que son instrumentadas por una institución dependiente del Poder Judicial. Creo que si es un conflicto penal debe seguir un procedimiento normativo, porque para eso está precisamente un marco de justicia. No creo que si se hubiera llegado a un asunto penal esto llegue a acuerdos, sino que siga el procedimiento como está establecido para que haya claridad y transparencia. Sí, porque la verdad es que el punto es que por un lado él pague su falta, ¿no? Y por otro lado también que la víctima tenga una solución, porque finalmente la pura pena pues no le resuelve a la víctima el problema, ¿no? Claro que sí, teniendo bases fundamentales, yo pienso que sí se puede llegar a ese arreglo. Se supone que debe haber un procedimiento, ¿no? Para llegar al final del asunto. Entonces no puede haber acuerdo entre acusado y autoridad porque hay un acusador. Pues yo creo que sí, ¿no? Sí, porque si la víctima está de acuerdo en, ahora sí, llegar a un acuerdo ya con el acusado y que esté de acuerdo el Ministerio Público, yo creo que sí pueden llegar a un arreglo. Depende de qué caso sería en este caso, ¿no? O sea, hay casos muy difíciles, hay casos que sí podríamos llegar a un convenio, podríamos arreglarnos, ¿no? Pero depende, todo depende también de los jueces. Bueno, yo creo que si el delito no es muy grave, pueden tener ese acuerdo, y siempre y cuando esté amparado por la ley. Estamos de regreso en La Justicia a tu alcance. Esta noche estamos hablando sobre las formas de solución alterna del procedimiento penal. Nos acompaña el maestro Luis Raúl Hernández Avendaño, él es juez de debate de la región de la Cuenca, que nos está platicando cómo funcionan estos mecanismos y particularmente nos está hablando en primer término del acuerdo reparatorio. Antes de irnos al corte preguntábamos, ¿este acuerdo reparatorio una vez que es cumplido
¿cómo se termina el procedimiento? Es decir, ¿se cumple el acuerdo reparatorio? ¿Las partes se dan por satisfechas en todo? ¿Y cuál es el auto que recae? O sea, ¿en qué termina? ¿Qué dice el juez? ¿El fulanito es culpable y cumplió con la reparación? ¿O evita hacer un calificativo sobre ese aspecto? ¿O cómo termina? Sí, una vez que se llega al plan reparatorio, que como decíamos puede tardar hasta un año, es el plazo que se da como máximo, y también que no procede en todos los delitos. Ahorita vamos a decir en qué delitos procede el acuerdo reparatorio, pero una vez que se cumple, lo que hace el juez es decir nada más que se cumplió el acuerdo reparatorio, da por terminada la causa, es decir, sobreseer la causa, es decir, se concluye la causa. Sobreseer básicamente significa que se concluye la causa por una razón distinta a sentencia, eso es sobreseer, ¿no? Entonces hay muchas causas que sobreseen, una de ellas es el acuerdo reparatorio. Entonces, lo que dice el juez o el Ministerio Público simplemente es se cumplió y se sobresee el asunto, es decir, no se llega a determinar que es culpable esta persona. Por eso es que, como hay una presunción de inocencia, lo consecuente es creer que es una solución absolutoria, es decir, se considera como una persona inocente porque no se llegó a una sentencia condenatoria. Claro, ¿y con qué delitos procede? Entonces, los delitos en los que procede el acuerdo reparatorio, como se decía hace rato, podríamos decir que son con los bienes jurídicos disponibles. En este caso son los delitos de querella, es decir, los que necesitas denunciar para que el Ministerio Público inicie, si no, no puede iniciar investigación, los delitos culposos y los delitos patrimoniales que no se hayan hecho con violencia. Básicamente esos son los delitos con los cuales procede el acuerdo reparatorio, que les digo, la doctrina llama como bienes jurídicos disponibles, es decir, tú decides si el Ministerio Público investiga o no esos delitos. Entonces, ahí es donde entra la justicia alterna, digamos, que se finalizaría por un acuerdo, podría finalizar por un acuerdo reparatorio. ¿Cuál sería un ejemplo, en el sentido contrario, de un bien no disponible? La vida, por ejemplo, el homicidio, ¿no? El homicidio no podría quedar sujeto a... No, una violación, un abuso sexual, ¿no? Porque son bienes jurídicos en el que el Estado de oficio va a investigar, no necesita tu permiso ni tu denuncia, él de oficio va a investigar esa conducta porque le importa al Estado. En cambio, los disponibles, el Estado investiga para protegerlos, pero es porque tú pides que él intervenga, como puede ser un robo de un celular, como puede ser algún choque, ahí tú estás pidiendo que se investigue este delito, entonces el Ministerio Público inicia su investigación, pero requiere de tu aceptación. Si tú después dices que ya no, el Ministerio Público no puede continuar con su investigación, y por eso es que el código establece esa posibilidad de llegar al acuerdo reparatorio, que antes era muy similar a la figura del perdón, ¿no? Nada más que aquí se trata de dar otra filosofía a reparar la relación, no nada más a concluir el asunto penal, sino que la relación se repare, aunque este fin nunca, a veces no se llega a alcanzar como operan el juicio oral actualmente. Claro que es un proceso también que entiendo que debe irse construyendo, ¿no? Debe continuar el proceso de afinarse, de perfeccionarse, para que quizá en otro momento se pueda hablar de esa recomposición como del tejido social, ¿no? Que queda roto frente a un delito. Sí, lo que pasa es que muchos que hablan de justicia restaurativa dicen es que esto no se trabaja con máquinas, ellos son personas, ¿no? Hay personas que pueden en 1 o 2 días ya reparar la relación y otras que necesitan mucho más tiempo. El problema es que el código establece plazos, ¿no? Y te dice, ¿sabes qué? Por ejemplo, un ejemplo de muy burdo tal vez o muy extremo de cómo operaría en algunos ministerios públicos, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Tú eres la víctima, tú vas a perdonarlo y tú vas a pagarle, así fírmenle los dos y ya. Eso es un acuerdo reparatorio, claro, pero no se logra la finalidad, ¿no? Y muchas veces cuando vas a las procuradurías dicen que hay un facilitador del año, ¿no? Facilitador del mes, porque llega a muchos acuerdos reparatorios, pero si llega de esta forma, pues no está cumpliendo con lo que busca la ley en su fin, pero sí en su materialidad, que es descongestionar, ahí sí, porque muchos asuntos ya no llegan a otra etapa, ¿no? Claro, y por ejemplo, de
si lo vemos así, de un universo de 10 asuntos que pueden ser susceptibles de llegar a este mecanismo, ¿cuántos sí llegan de manera efectiva? Yo diría que un 70% sí llegan a un acuerdo reparatorio, ¿no? De los que podrían llegar, que digamos que es el universo muy pequeño de bienes disponibles, ¿no? Yo creo que el 70% llega y por lo general el 90 y tantos por ciento de ese 70 que llega sí se cumple, ¿no? Porque es un acuerdo en el cual ya negociaron el cumplimiento de esa obligación. Entonces por eso es que es muy efectivo, ¿no? Sí, efectivo sí es, pero no cumple con la finalidad con la cual se vende, ¿no? Porque se vende con esa finalidad de restaurar el tejido social, pero realmente lo que se busca más es descongestionar, ¿no? Claro. Y ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre el acuerdo reparatorio y la suspensión del proceso a prueba, que es otro mecanismo, otra puertita alterna que la ley le da al sistema para que no llegue al juicio, pero que tampoco es un procedimiento abreviado? Sí, la suspensión condicional, la diferencia que tiene es que el acuerdo reparatorio es entre víctima y ofensor, ¿no? Víctima y acusado o víctima activo. La suspensión condicional del proceso es entre el Ministerio Público y el acusado, no es ya entre la víctima. La víctima viene a tener un papel secundario respecto de reparársele el daño, pero ya no respecto a que proceda o no este mecanismo alterno. Es decir, los que deciden si procede o no básicamente es el Ministerio Público y el activo o el imputado. El imputado. En cambio, en el acuerdo reparatorio, si no están de acuerdo, la víctima y el acusado no procede. En cambio aquí, aunque la víctima no esté de acuerdo en la sustancia, es decir, en que no se le aplique una pena, mientras se le proteja su reparación del daño, otra vez económico, no podría alegar la oposición. De hecho, las condiciones, que también ahí hay una cierta crítica que se podía hacer, porque las condiciones, según el Código Nacional, están basadas a proteger a la víctima. Se entiende que es a proteger a la víctima y a que se le repare el daño. Pero hay algunas condiciones que pareciera que no tienen la finalidad de proteger a la víctima y que se le repare el daño, sino más bien de peligrosidad del activo. Entonces, ahí sería, por ejemplo, el de evitar consumir bebidas embriagantes, estupefacientes, no conducir vehículos, no ir a ciertos lugares. Entonces, o sea, hay veces en que estas condiciones no están pensadas en proteger a la víctima, sino están pensadas en que no cometa otro delito, y eso es algo que para mí afecta la trascendencia de las penas, pero aparte de la presunción de inocencia de una persona. La Ley Nacional de Ejecución Penal estableció que los antecedentes penales se cancelaban. Una vez que cumplías con la pena ya no tienes antecedentes penales. Entonces el Código Nacional establece que estos dos mecanismos casi son para primodelincuentes, es decir, para personas que no han cometido un delito y que se les da esta posibilidad, o que han cumplido con otros acuerdos a los cuales han llegado. Entonces ahí hay una serie como que de antecedentes de que si no has cumplido con estos acuerdos antes o si has cometido otros delitos, pues no alcanzas podrías no alcanzar estos beneficios, y a mí me parece que eso ya va en contra de lo que se ha llegado. Si por una pena ya no tienes antecedentes penales, pues más por un acuerdo reparatorio o suspensión condicional del proceso a prueba. Entonces una diferencia es esa. Y otra diferencia son los delitos en los cuales procede la suspensión condicional. En este caso, ¿cuáles son esos delitos? Ahí sí establece una regla más abstracta el Código Nacional, que como vemos hay que tener presente que el Código Nacional de Procedimientos Penales es ley única en el país para proceso penal, pero para establecer cuáles son los delitos y cuáles son las penas de esos delitos, hay un código penal en cada entidad federativa, y el Código Penal Federal establece cuáles son los delitos y cuál es la pena, ¿no? Entonces, el Código Nacional lo que dice es, si la media aritmética es de 5 años o menos, procede la suspensión condicional. Ya no dice qué tipo de delitos, simplemente dice, si es esta penalidad, entonces procede... 5 años, la media aritmética. Media aritmética, 5 años o menos, ¿no? La media aritmética de la... Y por ejemplo, en Oaxaca, ¿qué delitos son los que encajan en este parámetro?
ahí existen de variedad, hay que ver la penalidad de cada uno, pero por lo general los culposos y los patrimoniales, las medias aritméticas empiezan con las mínimas de 8 años por lo general, ¿no? Entonces la media aritmética de esos delitos sí llega a cumplir dentro de este rango de 5 años o menos. ¿Cómo sacaríamos la media aritmética de un delito? Digamos, un delito se castiga con 5 años de mínima y vamos a ponerle 7 años de máxima, ¿no? Entonces, la media aritmética se saca sumando la mínima con la máxima, dividiéndolo entre 2. Entonces, ahí serían 5 más 7, serían 12. Entre 2 serían 6. Entonces, este delito en particular ya no entraría en la suspensión condicional. En cambio, otro delito que fuera, por ejemplo, de mínima de 3, máxima de 7, al momento de hacer la media aritmética llega a los 5 y ahí sí podría proceder, ¿no? Claro, ¿y en qué momento el Ministerio Público puede optar por esa suspensión condicional o la pide el imputado? ¿Cómo inicia? Sí, la suspensión condicional, que es otra distinción del acuerdo reparatorio, es que el acuerdo reparatorio puede ser con el MP o con el juez, pero la suspensión condicional sí tiene que ser necesariamente con el juez, o sea, debe haber una participación del juez desde la vinculación a proceso hasta antes de la autoapertura a juicio, es decir, hasta antes de que nos vayamos a la etapa de preparación para el juicio oral, que es la etapa de juicio propiamente, pero realmente la etapa de juicio tiene 2 partes. Una escrita, que es la preparación de citación, y la audiencia en sí, ¿no? Entonces, la posibilidad de pedir esta salida es desde la autovinculación hasta antes de esa autoapertura que da límite a la etapa intermedia y abre la etapa de juicio oral. Ese sería el rango de tiempo que tiene el Ministerio Público para pedir esta suspensión. Claro, y entonces lo pide el Ministerio Público, o sea, él es el que acciona, digamos, en este caso. Sí, es el Ministerio Público junto con el acusado, porque el acusado tiene que obligarse a cumplir con las condiciones. Entonces, el acusado tiene que aceptar el cumplimiento de estas condiciones para que proceda. Si él no las acepta, pues el procedimiento no puede seguir, porque entiende también que es una cuestión negociada o pactada entre el Ministerio Público y el acusado. O sea, los dos tienen que estar de acuerdo en llegar a esta suspensión condicional del proceso. Muy bien, vamos a ir a un corte muy breve, pero cuando regresemos le pediría que nos explique si se llama suspensión condicional del proceso, cuáles pueden ser esas condiciones, cuánto tiempo se suspende y qué es lo que en un momento dado habría que demostrar que se cumplió o que se abstuvo de realizar para llegar a una conclusión que nuevamente, como en el acuerdo reparatorio, es de qué tipo, es decir, hay una declaración de culpabilidad, no, se sobresee. Pero bueno, eso vamos a platicarlo después del corte. Vamos a un corte muy breve y regresamos a La Justicia a tu alcance. Los acuerdos reparatorios tienen lugar antes de que inicie el juicio oral. Desde la primera intervención, el Ministerio Público, o en su caso el juez de control, debe propiciar que las partes lleguen a un arreglo en las conductas delictivas que así lo permiten. El juez podrá suspender hasta por 30 días el trámite del proceso, buscando que las partes lleguen a un acuerdo. Si el acuerdo es de cumplimiento inmediato y se alcanza en la etapa de investigación inicial, lo aprueba el Ministerio Público. Si es de cumplimiento diferido o se alcanza ante el juez de control, lo aprueba el órgano judicial. Pues en primer lugar que hagan más cárceles, porque son insuficientes las que hay, ¿sí? Y que despenalicen los delitos que no tendrían que estar por ahí tanta gente y que metan a los que sí tienen culpa. Evitando meter a gente que comete delitos menores o gente que no es, muchos casos
culpable, ¿no?, de ciertos delitos que se les acusa. Pues que hubiera más empleos. Y finalmente el que ya delinquió, pues que le den una reincorporación a la sociedad después de purgar sus delitos para que no los vuelva a cometer. Pero yo creo que sí es importante la generación de empleos. Pues ahora sí que evitar, más que nada, ¿no? Evitar más, que haya más delincuentes, ¿no? Y que ahora sí que los castigos sean más duros para aquellos quienes cometen delitos más graves. La impartición de justicia, porque el hacinamiento pienso que es por la falta de recursos. La gente que está, la mayoría es porque no tiene recursos. La que tiene recursos la evade. Estamos de regreso en La Justicia a tu alcance. Estamos platicando sobre formas de solución alterna del procedimiento. Nos acompaña esta noche en el estudio de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión el maestro Luis Raúl Hernández Avendaño. Él es juez de debate de la región de la Cuenca, quien nos está platicando de las formas en que se aplican estos mecanismos, estas formas alternas de solución y cuáles son las condicionantes que la ley establece para que puedan proceder. Platicábamos en concreto de la suspensión del proceso a prueba o suspensión condicional y antes de irnos al corte preguntábamos ¿qué es lo que debe quedar demostrado para que una vez que se otorgó esta suspensión condicional del proceso a prueba, pues concretamente se demuestre que se hizo o que no se hizo? ¿Y cuánto tiempo puede suspenderse? Es decir, ¿existe un lapso en concreto de tiempo que dice, durante este tiempo tú me vas a demostrar tal cosa? ¿Y cuál es la solución que se da? No la solución, sino la resolución o el fin de este procedimiento, ¿en qué termina? Sí, bien, se hace un plan igual de actividades donde se establecen condiciones que va a cumplir el imputado o acusado, y el lapso puede ser de hasta 2 años, de ahí puede ir una graduación, pero también hay otras hipótesis en las que puede suspenderse esta actividad por haberse sometido a otro proceso que establece la ley, pero generalmente es este rango, ¿no?, de tiempo de 2 años, el grado, ¿no?, y puede ser menos. Aquí lo que nosotros hablábamos era que la finalidad, son 14 fracciones que establece el Código Nacional, pero se entiende sobre todo por lo que dice la última fracción del Código Nacional en este artículo 195, que establece cualquier otra, dice esta última fracción, cualquier otra condición que haga una efectiva tutela de los derechos de la víctima. Entonces se entiende que las condiciones son para proteger a la víctima. Sin embargo, muchas veces se imponen sin esta finalidad, como por ejemplo cuando dice aprender una profesión u oficio. Es una de las condiciones que según la ley se puede establecer. Y uno dirá, bueno, ¿cómo aprender una profesión u oficio va a proteger la tutela de la víctima? ¿Y cómo esta condición no es intrusiva en la personalidad de la persona, ¿no? O sea, es decir, no es intrusiva en su autonomía de decidir y dedicarse a lo que él quiera, ¿no? O de no hacerlo si es que también no quiere. Puede que se haya ganado la lotería y no tenga por qué aprender nada, ¿no? Entonces tal vez él su vida ya tenga resuelta. Entonces ahí es donde muchas veces tendríamos que decir, se puede imponer, pero sí justificar cómo esta medida o cómo esta condición es para proteger a la víctima, ¿no? Otro es de tener un trabajo o empleo, y es en el mismo sentido, ¿no? Cómo esto protege los derechos de la víctima, ¿no? Si tal vez él no quiere trabajar y su vida está resuelta de otra manera, ¿no? Ahí nada más sería la cuestión. Pero hay otras condiciones que sí van encaminadas a la protección, como por ejemplo no acercarse a la víctima, no acercarse a determinado lugar. Muchas veces dice no consumir bebidas embriagantes. Se entiende que hay personas que tal vez tienen un problema con el alcohol, que tal vez son violentas con el alcohol, y si están cerca de la víctima va a ocurrir otra vez la conducta que originó el problema. Pero básicamente lo que dice esta salida de la suspensión condicional del proceso es eso, que estás a prueba, o sea, estás a prueba para ver si terminamos el conflicto acá. Y esto pues choca un poquito con los conceptos que tenemos de derecho penal de acto, derecho penal de autor, ¿no?
pareciera que al decir estás a prueba es decir, eres peligroso, vamos a ver si ya no lo eres. Y si ya no eres peligroso, entonces ya no seguimos con la acusación, ¿no? y solucionamos el problema así. Y me parece que ahí sí la justicia restaurativa tiene mucho sentido en el decir, no, lo que buscamos acá es que la relación se sane, independientemente de que sea o no peligroso la persona, sino que esa relación se sane, él sea consciente de que estas conductas lastiman a otra persona que es igual que él, ¿no? Y que no le gustaría que eso le pasara a él o a un conocido. O sea, esta es la idea de la justicia restaurativa, pero que en el proceso penal muchas veces no se transita de manera correcta. Entonces, la idea de la suspensión condicional del proceso a prueba es esta cuestión de poner a prueba a una persona de que ya no va a cometer otra vez delitos y que también va a pagar la reparación del daño de la víctima. Y por eso es que el Ministerio Público y el acusado son los que negocian, digamos, las condiciones, y la víctima únicamente tiene participación en cuanto a la reparación del daño. Una vez que se cumplen estas condiciones por el tiempo que se plantearon, hay una institución que le da seguimiento a este cumplimiento que se llaman las UMECAS, son las que también dan seguimiento a estos cumplimientos. Y ¿qué son las UMECAS? Son unidades se llaman medidas, no recuerdo. ¿Cautelares? Pero es la autoridad de supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso a prueba. Entonces, esta es la definición de esa institución que se dedica precisamente a ver que se cumpla la medida cautelar, a excepción de prisión preventiva, que eso lo ve el reclusorio, pero todas las medidas cautelares diferentes la ve esta institución, y también el cumplimiento de las condiciones cuando se va a una suspensión condicional del proceso a prueba, lo ve esta instancia, y él es el que informa de que se cumplen o no con estas condiciones, y por lo general siempre informa que ya se cumplieron en un momento oportuno, y ya se hace una audiencia en la cual se cita a las partes para decir que este asunto se ha cumplido o no se ha cumplido y se revoque. Pero si ya se cumplió, se terminaría igual que con el acuerdo reparatorio, sobreseyendo el asunto, diciendo que no hay declaratoria de culpabilidad, es decir, se entiende que es una conducta absolutoria, es decir, no hay culpabilidad de la persona por haber cumplido con el acuerdo. En esta suspensión condicional del proceso a prueba, ¿tiene intervención la ley de formas alternas de solución de controversias? ¿También participa el facilitador? ¿O esto ya se hace únicamente en la sede del Ministerio Público y el juez? Sí, se entiende que la participación de los facilitadores son en estas dos salidas. La cuestión acá es que, le digo, la filosofía de la ley de mecanismos alternativos, que se llaman, le dicen MASC, la ley de mecanismos alternativos de solución de conflicto, su finalidad es esta restauración de la relación en comunidad, es decir, no nada más relación individual, de que ellos estén contentos con el conflicto, sino que la comunidad esté contenta con la solución que se llegó. ¿Cómo podríamos traducir comunidad? Es decir, su familia y la familia de la otra persona, ¿no? Tal vez si se ocurrió en una escuela, que la escuela, los padres de familia, los maestros estén de acuerdo con esta solución. Esa es la finalidad de la restauración, pero en el proceso, como tenemos reglada algunas conductas, tiempos y todo lo demás, muchas veces se ve más un enfoque económico, es decir, el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional de la prueba son para terminar el conflicto en delitos que podríamos decir son leves o no son tan graves, y garantizar la reparación del daño de la víctima, ¿no? Ahí lo que es verdad es que el 100% de los acuerdos reparatorios que se cumplen y la suspensión condicional del proceso de prueba que se cumple, pagan la reparación del daño que se llegue a acordar. Eso sí es una realidad. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando no se cumple, cuando se suspende el procedimiento? Si tú vas a cumplir con estas condiciones, las que sean, y pasado cierto periodo se dan cuenta de que no cumplió, no consiguió trabajo, es un ebrio consuetudinario,
molestó a la víctima, etcétera. ¿Qué pasa en ese caso? Sí, como decía, hay una institución que va avisando continuamente sobre el cumplimiento o incumplimiento. En la suspensión condicional se entiende que el juez manda, cuando hay un informe de incumplimiento, a citar a las partes para revisar este incumplimiento y podrá revocar, en su sentido, en base a lo que se desahoga en audiencia, podrá revocar la suspensión. ¿Y qué consecuencia tendría la revocación? De que se continúe el proceso hasta llegar a una terminación ya no alterna, es decir, ya no por este acuerdo, sino por una sentencia, ya sea en abreviado o en juicio oral. Pero los registros que se hayan dado de estas pláticas se eliminarían de la causa penal, porque muchas veces se acepta, ¿no?, que sí se hizo el delito, que sí se cometió, para poder llegar a este acuerdo reparatorio o la suspensión condicional. Entonces, como hay esa aceptación y como no se cumplió y se va a continuar con el juicio, pues se eliminan esos registros para que ya no pueda tomarse en cuenta al momento de resolver. Por esa razón es que se dice que los jueces de control no pueden participar en tribunal de juicio oral, porque ya para que no conozcan previamente de los asuntos y puedan ellos resolver de manera más imparcial. Pareciera que lo mismo debería pasar en un procedimiento abreviado, ¿no? Porque vamos a suponer que un juez que conoció de un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional del proceso a prueba no se cumple, pero a este mismo juez le toca hacer el procedimiento abreviado. Aunque esos registros sean borrados, puede que el juez se acuerde de la causa y en el procedimiento abreviado pues le afecte el momento de decidir. Pareciera que también debería haber una garantía ahí para no afectar la imparcialidad del juez al momento de resolver, porque hay que recordar que el abreviado también es sentencia, pues, ¿no? Claro, porque pues al final de cuentas a lo mejor debiera ser el cambio de juez, ¿no? El cambio de otro juez de control que conociera de ese abreviado, y la argumentación sería: yo, juez de control que me tocó, no lo puedo ver porque ya resolví sobre un acuerdo reparatorio donde se dijeron cuestiones del hecho y de la responsabilidad, o una suspensión condicional donde también se hablaron cuestiones del hecho y de la responsabilidad, porque por ejemplo en las condiciones podría decir el Ministerio Público, como es una violencia familiar, vamos a suponer, ¿sí?, que las violencias familiares no son susceptibles de algunos supuestos de suspensión, pero vamos a imaginarnos que es un delito de violencia familiar, y el Ministerio Público pida que no acercarse a la víctima o no tomar bebidas embriagantes mientras esté viviendo con ella. Entonces ahí se habla sobre el hecho y sobre su responsabilidad, y que este mismo juez vaya a resolver en el abreviado, pues es poquito riesgoso que él sea imparcial si ya conoció de los hechos de otra forma, ¿no? Aunque no sean tal vez reglados por el código, y aunque los registros sean borrados, en su mente los recuerdos están, ¿no? Claro, y eso crea una especie como de inducción hacia... Sí, se afecta a la imparcialidad, exacto, digamos, ¿no? ¿Cuál sería el principal reto que tienen estos mecanismos, viéndolos a mediano plazo o a largo plazo? Yo creo que el principal reto es que regresen a su finalidad de restaurar la vida en comunidad, que por eso fue que se crearon. Se vendieron de esta forma, restaurar la vida en comunidad, pero el otro contrapeso es la descongestión. Entonces muchas veces tienes que decidir entre descongestionar o restaurar la vida en comunidad, es decir, restaurar esta lesión que hubo entre dos personas, ¿no?, y la comunidad. Entonces, muchas veces decides por descongestionar, aunque no se haya restaurado, lo cual provoca tal vez reincidencia, tal vez provoque nuevas comisiones de delitos que no... Entonces la finalidad de restaurar o sanar no se logra, ¿no? Por esa razón yo creo que ese sería el principal reto, que haya más facilitadores, mejores facilitadores, y que los procesos se le reconozca la importancia a ese proceso del facilitador, y no tanto el juez quiera imponer tal vez una medida, o el Ministerio Público una medida de solución alterna, que no se ocupe como número, pues, ¿no?, de resolución de conflictos. Que sea más cualitativo que cuantitativo. Sí, exactamente. Así es. Pues muchas gracias, maestro Luis Raúl Hernández Avendaño, juez de debate de la región de la Cuenca, por habernos acompañado en esta emisión. Muy importante la información que esta noche nos facilitó, y como bien lo decimos, pues lo importante es que
nosotros como ciudadanos que no tenemos formación jurídica, que no estamos involucrados a nivel profesional o técnico en estas cuestiones, pues también podamos entender y podamos conocer algunos elementos importantes de estos procedimientos en los que en algún momento como víctima, como imputado, podemos estar involucrados en ellos. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Y sobre todo, muchas gracias a ustedes por el favor de su atención como cada miércoles. Aquí nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y muy buenas noches.